están viendo el video, en este voy a tratar algunos ejercicios sobre los conceptos básicos de funciones. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio. En este, fíjese que tenemos un diagrama de Venn de este lado y se nos están preguntando algunos conceptos básicos, como por ejemplo dominio, codominio, ámbito y algunas imágenes y preimágenes. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que se me está pidiendo en esta gráfica de acá es que yo reconozca el dominio. Entonces, recordemos que el dominio es básicamente el conjunto de salida, o sea, es el conjunto A, es el primero de los conjuntos. En este caso, el dominio sería este que estoy señalando con la flecha. Entonces, el dominio sería básicamente el conjunto formado por A, B, C y D. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? Muy fácil, vengo acá donde dice dominio y voy a abrir la llave de conjunto, porque recordemos que el dominio, codominio, ámbito son conjuntos. Entonces, con esa llave yo ya denoto que se trata de un conjunto. Entonces, es el conjunto formado por A, B, C y D. Y cierro el conjunto. Fíjese que ya ahí ya respondí cuál es el dominio de la función. Muy bien, vamos ahora con el codominio. Recordemos que el codominio es otro conjunto, pero ahora se trata de el segundo conjunto, o sea, el conjunto de llegada o conjunto B, o sea, este conjunto de acá. O sea, estaría formado por 1, 3, 7 y 9. Entonces debo escribirlo igual con llaves. 1, 3, 7 y 9. Y cierro. Y ya ahí tengo el codominio. Muy bien. En el siguiente, debo contestar con el ámbito. Recordemos que el ámbito está conformado por todas las imágenes. O sea, todos los elementos del codominio, o sea, todos los elementos que están acá, que tienen alguna X asociada, o sea, que son pareja de alguna X, o sea, que están asociados con alguna X o alguna preimagen. Entonces, por ejemplo, el 1 no está asociado con ningún elemento de A. Por ello, 1 no puede pertenecer al ámbito. El 3 está asociado, sí, está asociado con la B y con la C. El 7 está asociado, sí, está asociado con la D. El 9 está asociado, sí, claro, está asociado con el A. Entonces, esto quiere decir que el rango estaría conformado por el 3, vamos a marcarlo, por el 3, por el 7 y por el 9. ¿Por qué? Porque son los elementos del conjunto B que tienen una pareja del conjunto A. Entonces, eso lo escribo aquí así. Fíjese que el rango sería 3, 7 y 9. Eso es que acabo de marcar y lo escribo como 3, 7 y 9. Lo siguiente que se nos está preguntando es la imagen de A. Entonces, aquí esto es importante tener claro que si me preguntan la imagen de A, o sea, se me están preguntando por una imagen, o sea, me están pidiendo una Y, o sea, me están preguntando por una Y. ¿Por qué? Porque las imágenes se representan con Y. Por esa razón es que inmediatamente yo me doy cuenta que la X sería la A. O sea, quiere decir que esta A que se me menciona en el ejercicio vendría a ser una preimagen, o sea, vendría a ser una X. Entonces, en el primer conjunto, o sea, en el conjunto de las X, voy a ir a buscarme la A y me doy cuenta que aquí está, fíjese. Entonces, cuando se me preguntan por la imagen de A, se me están preguntando cuál es la parejita, o sea, la Y de esa A. Claro, el 9. Entonces, simplemente lo contesto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Se nos pregunta por la preimagen de X. Entonces, ¿qué se me está pidiendo acá? Se me está preguntando por una preimagen. Y yo recuerdo que las preimágenes se representan con la letra X. Entonces, como me están preguntando la X, o sea, la preimagen, entonces yo me doy cuenta automáticamente de que este 7 tiene que ser una Y. Y en efecto, si yo vengo y busco aquí en el conjunto de las Y, o sea, en el conjunto B, aquí está el 7. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente decirle cuál es la X que está asociado con ese 7. Entonces, la X que está asociado con ese 7, claro, fíjese,
sería la D. Entonces lo voy escribiendo. Muy bien, borro la pizarra. El siguiente ejercicio se me está pidiendo la imagen de B. Entonces, como me están pidiendo una imagen, entonces yo sé que me están pidiendo una Y. Por tanto, si me están pidiendo la Y, quiere decir que me están dando la X. O sea, quiere decir que esta B es una X. Y en efecto, si yo vengo aquí en el conjunto de las X, o sea, el dominio, yo me doy cuenta que por aquí anda la B. Entonces, ¿cuál es la parejita de B? O sea, ¿cuál es la Y de esta X? Claro, el 3. Entonces voy contestando de una vez. Luego se me pide la preimagen de 9. Entonces, vamos a ver, si me están preguntando la preimagen, me están preguntando por una X. Entonces, automáticamente me están diciendo que esto de acá es una Y. Y en efecto, si yo vengo y busco aquí en el conjunto de las Y's, o sea, en el segundo conjunto, o sea, el codominio, busco a ver si está el 9, fíjese, aquí está el 9. ¿Cuál es la preimagen? ¿Cuál es la preimagen de 9 en este caso? Fíjese, aquí sería la A, ¿verdad? Entonces lo escribo allí. Y ahí tenemos solucionado este primer ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a continuar con este segundo ejercicio de acá. Muy bien. Fíjese que tenemos otro diagrama de Venn y vamos a determinar todo lo que se nos solicita allí. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el dominio? El dominio es el conjunto de salida, el conjunto A, el conjunto de las preimágenes o el primer conjunto, como usted le quiera llamar. Para fines prácticos, en este caso sería este de acá que estoy señalando. Entonces lo debo escribir como conjunto. Ahí sería el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo escribo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora se nos pregunta por el codominio. Este de acá. Vamos a ver. Este. El codominio, recordemos que es el conjunto de llegada, o sea, el segundo conjunto o el conjunto B, o sea, para fines prácticos, este de acá. ¿Cuál sería el codominio entonces? Este 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo escribo como conjunto. 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted se fijó, tanto el dominio como el codominio son iguales, ¿verdad? Esto pasa en este ejemplo, pero no quiere decir que vaya a pasar siempre. Muy bien, ahora vamos a determinar cuál es el ámbito. Recordemos que el ámbito es el conjunto de todos los elementos que están aquí, o sea, en el codominio, que tienen alguna pareja, o sea, todos los elementos yes, acuérdense que aquí están las X y aquí están las Y, o sea, son todos los elementos yes que están asociados con alguna X. Entonces, por ejemplo, el 1 tiene pareja, o sea, está asociado con alguna X, claro, con el 2, entonces quiere decir que el 1 va a estar en el ámbito o rango. El 2 está asociado, claro, con el 3, entonces quiere decir que va a estar en el rango o ámbito. Este 3, fíjese, este 3 está asociado. No, no está asociado. Entonces, por esa razón es que este 3 no puede estar en el ámbito. El 4 está asociado. Claro, está asociado con el 1 y está asociado con el 5. El 5 está asociado, sí, con el 4. Entonces, ¿a qué llegamos acá? Llegamos a que el ámbito va a estar asociado por estos dos de acá, o sea, el 1 y el 2 y el 4 y el 5. Entonces, el ámbito está dado por el conjunto, dado por 1, 2, el 3 no, ¿verdad? Entonces, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a determinar la imagen de 4. Entonces, si se me pregunta, por la imagen, se me está preguntando por una Y. Por tanto, se me está indicando que este 4 es la X.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a venir aquí en el conjunto de las X, o sea, el primer conjunto, y voy a venir a buscar este 4 de acá. O sea, sería este de allí. Entonces, ¿cuál es la parejita de ese 4? Claro, el 5. Esa sería la imagen de 4. Fíjese que aquí hay que tener cuidado de no haber, de no haber prestado nuestra atención a este 4, ¿verdad? O sea, no confundirnos cuál de los dos 4 es que yo tengo que usar. En este caso, como el ejercicio me pedía la imagen de 4, quiere decir que yo me tengo que fijar en este 4 de acá, fíjese, en este 4, pero en el conjunto de las X, o sea, aquí. Y no aquí. Esto estaría malo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la preimagen de 2. Entonces, cuando se me pregunta por una preimagen, se me está preguntando por una X. Por tanto, me están indicando automáticamente que este 2 de acá vendría a ser una Y. Entonces, fíjese que yo aquí estaría en el dilema de escoger o este 2 o este 2. Pero el ejercicio me está diciendo que yo tengo que tomar o tengo que considerar de que este 2 de acá es una Y. Por tal razón, yo tengo que centrar mi atención en este 2 de acá. Entonces, si este 2 siendo una Y, entonces se me está preguntando cuál es su correspondiente X, o sea, cuál es su correspondiente preimagen, o sea, sería en este caso 3. Entonces, tengo la respuesta. En el siguiente ejercicio se me está preguntando por la imagen de 1. Entonces, vea que estos dos ejercicios que vienen son muy parecidos porque se me están preguntando imagen y preimagen de 1. Entonces, atención acá. Muy bien, vuelvo a empezar. Se me está preguntando por la imagen de 1. O sea, se me está preguntando por una Y. Por esa razón, yo inmediatamente especifico de que este 1 va a ser una X. Entonces vengo y lo busco este 1, pero en el conjunto de las X, ¿verdad? Porque este 1 es una X, o sea, sería este de acá. Entonces, para este 1 que acabo de hacer aquí, ¿cuál es su pareja? O sea, ¿cuál es su Y? Claro, sería el 4. Y lo escribo. Muy bien. Vamos ahora con el último ejercicio. Dice la preimagen de 1. Entonces, en este caso, se me está preguntando por una preimagen, o sea, por una X. Inmediatamente eso me dice que este 1 de acá ahora yo lo debo considerar como una Y. Entonces voy a ir a buscar este 1 en el conjunto de las Y, o sea, en el segundo conjunto. O sea, ahora yo tengo que centrar mi atención aquí. Entonces se me está preguntando cuál es la X de este 1 de acá. Entonces, ¿cuál es la parejita? Sería en este caso el 2. Muy bien, tal y como lo acabo de hacer allí. Y ya tendríamos solucionado nuestro segundo ejercicio. Muy bien, ahora vamos a centrar nuestra atención en el cálculo de imágenes y preimágenes. ¿Cómo se hace esto? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, considere la función f de x igual, voy a reescribirla, esta función, entonces voy a escribirla por acá. Dice la función f de x igual, vea que eso es una fracción, eso yo lo puedo escribir así como una sola fracción en grande. X más 4 entre x menos 1. Voy a respetarle los paréntesis que traía la función allí. Y lo primero que se me está preguntando es por la imagen de menos 3, que sería lo que está acá en esta parte de ahí. Entonces vamos a calcularle la imagen a menos 3 de esta función. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Si usted se da cuenta, cuando se me pide una imagen, se me está pidiendo ¿qué? Una Y. Por tanto, este menos 3 de acá sería una X.
Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor de x acá? Lo que vamos a hacer es que en la función original, vamos a ver, lo que vamos a hacer es que en esta función original de acá, cada que tengo una x, yo la voy a cambiar por el menos 3. En pocas palabras, aquí donde está esta x y aquí donde está esta otra x, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar dicha x por, claro, por menos 3. ¿Por qué? Porque se me está pidiendo la imagen de menos 3, o sea, me está diciendo explícitamente o implícitamente que la x vale menos 3. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que este f de x yo lo voy a cambiar por una y. Eso lo puedo hacer siempre. Entonces, en lugar de f de x, yo cambio ese f de x por una y, tal y como aparece en la pantalla. Luego, en el siguiente, voy a copiar exactamente toda la misma expresión. Nada más que ahora, en lugar de la x, yo voy a copiar un paréntesis aquí en rojo. Ok. Y voy a copiar aquí el más 4 y aquí el menos 1. ¿Por qué estoy dejando ese paréntesis en rojo allí? Para evitar errores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí en ese paréntesis rojo? Claro, voy a llegar y voy a sustituir el valor de menos 3 que ya teníamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta el momento? Lo que he hecho hasta el momento es que a todo el criterio que tenía originalmente, en lugar de x, voy a poner un paréntesis. ¿Para qué? Para dentro de ese paréntesis que puse en rojo, voy a sustituir cuál es el valor de x que se me estaba pidiendo en el ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente tomar, vamos a ver, tomar toda esta expresión de acá y sustituirla en la calculadora. O sea, toda la parte de la derecha lo vamos a digitar en la calculadora tal y como aparece. Entonces, lo primero que escribimos es la fracción, paréntesis, paréntesis, el menos 3. Ok, hay que ser muy cuidadoso de digitarlo exactamente igual, más el 4. Cierro el paréntesis, vengo aquí con la bolita y escribimos paréntesis, paréntesis, el menos 3, luego menos 1, cierro paréntesis, la tecla igual y eso me da y igual a menos un cuarto. O sea, quiere decir que y es igual a menos un cuarto. Y esa sería la imagen, o sea, la y que se nos estaba pidiendo, o sea, la y de este menos 3. Entonces, eso lo podemos escribir aquí como respuesta. Entonces quedaría y igual a menos un cuarto. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a borrar un poco la pizarra. Vamos a limpiarla. Ok, voy a reescribir otra vez la función. Entonces, recuerde que para fines prácticos a este f de x yo lo puedo cambiar por una y. Entonces, y igual a x más 4 entre x menos 1. Y ahora vamos a hacer para esa misma función, vamos a calcularle la preimagen de 2. Entonces escribimos acá. Se nos está preguntando por la preimagen de 2. Entonces en este caso, como se nos está pidiendo la preimagen, se nos está pidiendo la x. Por tal razón, este 2 vendría a ser ¿qué? La y. Una vez que tengo eso,
yo ya sé de que la y la voy a tener que cambiar por un 2. Entonces, aquí en el criterio original, vamos a ver, aquí en el criterio original, y que veo, y que tengo que cambiar por un 2. Pero eso no es nada complicado porque me doy cuenta que en este criterio la única y que aparece es esa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, esta y que está ahí voy a copiarla con un paréntesis rojo, ¿verdad? Y le dejo su correspondiente espacio. Y todo lo demás lo copio igual. X más 4 entre X menos 1. ¿Y qué va a ir en ese paréntesis rojo? Ahí es donde estaba la y, ¿no? Fíjese. Entonces, ¿qué va a ir ahí? El correspondiente cambio de la y por el número, que en este caso sería un 2. Vamos a hacerlo con rojo para que nos quede igual. Ok, atentos aquí porque esta difiere un poco en su solución con calculadora. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces, en este caso, vamos a borrar lo que tenemos y en este caso lo que vamos a hacer es que en la calculadora vamos a digitar absolutamente toda la expresión, o sea, completa. Entonces, yo voy a escribir el paréntesis, 2, cierro paréntesis y atención acá. ¿Cómo voy a copiar este igual? Este igual yo lo logro escribir con la tecla alfa, calc. Muy bien, una vez que tengo eso, escribo la fracción y vengo aquí arriba, pongo paréntesis y copio todo igual. ¿Cómo voy a escribir esta X? Esta X la escribo con la tecla alfa, ahí donde la tengo, alfa, y el paréntesis derecho, ahí donde lo tengo. Paréntesis derecho, pongo más 4, cierro la tecla, bajo con el cursor, abro aquí, y otra vez la X la logro con el alfa, paréntesis derecho, escribo menos 1, cierro allí. Fíjese que ya tengo toda la expresión, o sea, toda esta expresión copiada en la calculadora. ¿Cómo la voy a resolver? Atentos, esto se hace con la tecla Shift, Calc. Entonces aprieto Shift, Calc, aprieto la tecla igual y esperamos un momento a que la calculadora me resuelva y fíjese que la solución es 6, fíjese ahí donde aparece x igual 6, entonces le vuelvo a apretar la tecla aquí y tengo la solución, x igual 6. Entonces, simplemente escribo mi respuesta. X igual 6, esa vendría a ser la X que se me estaba, pidiendo. Fíjese, se me pedía una X, o sea, la correspondiente X de 2. Entonces, ya sé que eso vale 6. Y eso lo puedo escribir aquí como respuesta. X igual 6. ¿Cómo resuelvo esto sin la calculadora? Pues esto lo hubiera podido resolver de la siguiente manera fácil. Entonces vamos a hacer. Yo me doy cuenta que aquí abajo este paréntesis está dividiendo. Entonces ese paréntesis que está dividiendo va a pasar aquí a la par de este 2, va a pasar a multiplicar y me quedaría una expresión del siguiente tipo. Fíjese, ¿qué es lo que sucedió acá? Que este x menos 1 estaba dividiendo y pasó a multiplicar al 2. ¿Por qué pasa a multiplicar? Porque es la operación opuesta de dividir. Una vez que tengo esto, yo recuerdo que este 2 debe multiplicar a la x y el 2 debe multiplicar al 1 por la distributividad del producto respecto a la suma o a la resta. Una vez que tengo esto, vamos a ver, resuelvo esas dos multiplicaciones. 2 por x, eso me va a dar 2x. Pongo el menos y después 2 por 1, eso me va a dar 2. Y de este otro lado me va a quedar el x más 4. Fíjese que puedo quitar estos dos paréntesis. ¿Por qué? Porque
delante de ese paréntesis no hay ningún número multiplicando, no hay ningún menos, entonces técnicamente esos paréntesis no están haciendo nada. Recuerde que cuando uno busca despejar una ecuación, se trata de dejar la x solita, es decir, de averiguar cuál es el valor de x. Y eso lo logro cuando me queda la x solita. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta de que esta x está sumándose, está positiva. La voy a pasar al otro lado, acá a la parte izquierda, negativa. Entonces, voy a escribir este 2x y me traigo de una vez esta x aquí a restarla. Ahora, yo me doy cuenta también que este menos 2 de acá está restando. Lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces, este 4 lo voy a dejar igual en la parte derecha y este 2 que estaba negativo va a pasar a sumar. Ahora 2x menos x, eso me va a dar x. Y finalmente cuando hago 4 más 2, eso me da 6 y esta me lleva a la misma respuesta que obtuve con calculadora. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este se me da la función, vamos a reescribirla por acá, se me da la función f de x igual a x al cuadrado más 5x más 1. Se me pide la preimagen de menos 5 y la imagen de menos 2. Entonces, vamos a hacer la primera, que se trata de la preimagen de menos 5. Entonces, se me está pidiendo que calcule una preimagen, o sea, una x. Por tal razón, este menos 5 vendría a ser una y. Entonces, ¿cuál va a ser el secreto de este ejercicio? Que en esta función de acá, vamos a ver, que en esta función de acá, vamos a ver, ya lo tenemos. Bueno, que en esta función de acá, y que veo, y que voy a tener que cambiar por un menos 5. Recordemos que para fines prácticos ese f de x yo lo puedo cambiar por una y, entonces y igual, vamos a ver, aquí cometí un error, y igual x a la 2, x a la 2 más 5x más 1. Entonces en este ejercicio recuerden, y que veo, y que cambio por menos 5. Entonces yo me doy cuenta que la única y que hay es esta de acá. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a quitar la y la cambio por un paréntesis en rojo para que no se me olvide lo que va a pasar allí. Entonces esto sería igual a x a la 2 más 5x más 1. ¿Quién va a ir en ese paréntesis rojo? Claro, el menos 5. El menos 5. Muy bien. Una vez que tengo esto, voy a proceder a resolver esa ecuación de allí. Lo primero que yo debo considerar es que puedo quitar ese paréntesis en rojo. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que esté multiplicando al frente y no hay ningún menos fuera del paréntesis. Entonces técnicamente ese paréntesis no está haciendo absolutamente nada allí, entonces lo puedo quitar. Entonces me quedaría menos 5 igual a x cuadrado más 5x más 1. Como regla general, esto es una ecuación cuadrática. ¿Por qué me doy cuenta que es una ecuación cuadrática? ¿Por qué? Porque tiene un x al cuadrado. En el momento en que yo tengo una ecuación con x al cuadrado, es una ecuación cuadrática y para resolverse, ese tipo de ecuaciones siempre se deben igualar a cero. Quiere decir que en alguno de los dos lados, ya sea en la parte izquierda o en la parte derecha, debo tener un cero. Entonces, por esa razón es que yo me doy cuenta que yo puedo
mover este menos 5 de allí, fácilmente lo puedo pasar al otro lado, a restar. ¿Para qué? Para que me quede el 0 que ando buscando, ¿verdad? Porque si este menos 5 yo lo quito de acá, me quedaría un 0 en la parte izquierda. Y esa es, digamos, el algoritmo para resolver las ecuaciones cuadráticas, que me quede algún lado en 0. Entonces de este lado me va a quedar 0 igualado a. Entonces el x cuadrado se quedó de este lado, en el lado izquierdo, igual el 5x. El más 1 también se quedó. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con este menos 5? Va a pasar a sumar al otro lado. Entonces fíjese que de la parte izquierda me quedó el 0 y este 5 que está positivo era porque del otro lado estaba negativo. O sea, pasa a ser lo contrario. Si estaba positivo, pasa negativo. Si era negativo, pasa positivo sucesivamente. Entonces en el siguiente paso, fíjese que me quedaría 0 igual a x al cuadrado más 5x y después en este otro lado de acá, fíjese que yo puedo hacer esa suma de allí de 1 más 5. Eso me quedaría como resultado 6, entonces me quedaría 6. Fíjese que este más de acá es este de allá. Y hago 1 más 5, 6. Muy bien. Ahora, una vez que tengo esto, yo voy a recurrir a la calculadora. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Recuerde que este se resuelve con la tecla mouse 5, 3. Así se resuelven las ecuaciones cuadráticas con la calculadora. Mouse 5, 3. Recordemos que aquí la calculadora nos va a solicitar un valor de A, un valor de C, un valor de B, perdón, y un valor de C. Entonces vamos a recordar que el valor de A es el número que está aquí al frente de la X. En ese caso, yo me doy cuenta que no es visible, o sea, no hay nada al frente del X al cuadrado aquí. Pero yo sé que es porque se sobreentiende un 1. Entonces, a pesar de que aquí al frente del X al cuadrado no hay nada, yo sé que es porque se sobreentiende un 1. Entonces, quiere decir que el valor de A en ese caso sería 1. O sea, el A es el coeficiente numérico del término cuadrático, o sea, del x al cuadrado. Ahora vamos a ver quién es el b. El b es el numerito que acompaña al término lineal, o sea, el que acompaña a la x. En ese caso, el valor de b sería ese 5 de acá. ¿Por qué? Porque es el que me está multiplicando al x, o sea, el coeficiente numérico de x en ese caso, ¿verdad? Y por último, el valor de c sería el término constante, que en este caso vendría a ser el 6. Entonces C sería el 6. ¿Qué es lo que vamos a venir a hacer en la calculadora? Bueno, vamos a venir e introducir los valores de A, B y C, tal y como aparece a continuación. Entonces, para meter el valor de A, vamos a digitar 1, tecla igual. Para el valor de B, vamos a digitar 5 y la tecla igual. Para el valor de C, el 6 y la tecla igual. Luego, otra vez, apretamos la tecla igual y vea que esto ya nos da un valor de x. Nos está diciendo que, vamos a ponerlo por aquí, nos está diciendo que x igual a 1. Pero ojo, porque este tipo de ecuaciones a veces pueden tener dos soluciones. A veces pueden tener dos, a veces una, o a veces no tienen solución del todo. Entonces, volvemos a apretar la tecla igual y vea que me da un segundo valor de x, o sea, un x2. Dice que también menos 3 serviría. Vamos a ver, creo que cometí un pequeño error. Sí, fíjese que el primer valor que me daba era menos 2 y yo escribí 1. Entonces vamos a borrarlo aquí, vamos a corregirlo. Entonces me quedaría menos 2 y el segundo valor de x que me está dando como solución es menos 3. Entonces x igual menos 3.
En este caso la calculadora también me tira un valor de x mínimo, un valor de x máximo, un valor de y máximo sucesivamente, o sea, los valores del vértice. Pero para fines prácticos, en este ejercicio lo que me interesa es simplemente saber de que estas dos van a ser las preimágenes buscadas. Entonces, yo voy a venir acá y voy a escribir mi respuesta. Entonces, quiere decir que las dos soluciones serían x igual menos 2 y x igual menos 3. Entonces, la preimagen de menos 5 en este caso son dos preimágenes que serían menos 2 y menos 3. Muy bien. Ahora vamos a trabajar exactamente con, con el mismo ejercicio, nada más que ahora lo que se me pregunta es la imagen de menos 2. Entonces voy a limpiar el pizarrón por acá. Y vamos a resolver la segunda parte del ejercicio. Fíjese, de nuevo se trata de la misma función, o sea, esta de acá. O sea, la función y igual x al cuadrado más 5x más 1. Recuerde que el f de x lo puedo cambiar para fines prácticos y de solución por una y. Entonces, venimos acá, vamos a calcular la imagen, vamos a calcular la imagen de menos 2. Entonces, si se me pide la imagen de menos 2, se me está pidiendo una imagen, o sea, una y. Por tanto, menos 2 va a ser una x. Y de nuevo, ¿cuál sería el chiste del ejercicio? El chiste es que en este criterio, x que veo, x que cambio por menos 2. Entonces, para esa situación, yo voy a escribir otra vez el criterio y igual. Y ahora, en lugar de la x, voy a poner un paréntesis. Voy a ponerlo en rojo. Fíjese, aquí tengo x al cuadrado, entonces voy a poner el paréntesis. Ahí está el paréntesis al cuadrado. Fíjese que quité simplemente la x. Y después escribo más 5. Y fíjese que aquí otra vez tengo una x. ¿Qué voy a hacer? Le dejo un paréntesis. Y después el más 1. Esos paréntesis en rojo era donde estaban las x. ¿Para qué escribí esos paréntesis en rojo? Claro, para sustituir el valor de x, que en este caso va a ser menos 2. Entonces voy a hacerlo ahí. Entonces escribo menos 2 aquí y menos 2 aquí. ¿Cómo resuelvo esto? Para resolver esta ecuación, entonces simplemente en la calculadora voy a ir y voy a digitar solamente la parte de la derecha. Fíjese que cuando uno va a calcular una imagen, por lo general, simplemente en la calculadora digita la parte derecha únicamente. Muy bien, entonces vamos a realizar esto. Recordemos cómo es que yo puedo salir del modo de ecuación cuadrática. Simplemente aprieto la tecla Shift 9, 3, la tecla igual y la tecla AC y ya me la reseteé la calculadora totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a digitar únicamente la parte derecha de la ecuación, o sea, sin el y. Entonces, voy aquí con paréntesis, el menos 2, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado aquí, fíjese. Luego más 5, vuelvo a poner el paréntesis, menos 2 más 1, tecla igual, y eso me da menos 5. Entonces quiere decir que el y, eso quiere decir que este y vale menos 5. Y este es el valor que se nos estaba pidiendo, ¿verdad? Se nos estaba pidiendo una y.
¿Una y de quién? De ese menos 2. Ya la tengo, ahí está, vale menos 5. Entonces escribo mi respuesta acá, y igual a menos 5. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacer ese tercer ejemplo de cálculo de imágenes y preimágenes. Entonces, de nuevo, me dice que considere la función f de x igual 3x más 5. Voy a escribirla de una vez como y igual 3x más 5. Y lo primero que se me pide es que calcule la imagen de 2/3. Entonces, si se me pide que calcule una imagen, o sea, se me está pidiendo una y. Por tanto, este de acá debe ser una x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a pasar es que en el criterio de la función, x que veo, x que cambio por 2/3. Entonces escribo aquí, me quedaría el y igual. Ahora escribo este 3 y viene una x, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le debo cambiar por un paréntesis, ojalá en rojo. Y después, más 5. ¿Para qué puse ese paréntesis en rojo? Porque yo sé que ahí es donde iba la x. Y ahora dentro de ese paréntesis en rojo, ¿qué tiene que ir? El 2/3. Entonces voy a escribirlo por acá. 2/3. Vamos a mejorar ese 3. Fíjese que calcular una imagen es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque si lo vamos a hacer con la calculadora, simplemente lo que vamos a tener que hacer es digitar solamente la parte de la derecha. Entonces nos venimos aquí con calculadora, vamos a borrar lo que teníamos del ejercicio anterior y escribimos 3, abro paréntesis, abro la fracción de una vez, escribo 2/3, 2, bajo aquí con la bolita, 2/3, paréntesis otra vez y pongo el más 5. Más 5, tecla igual y el resultado me da 7. Entonces escribo y igual a 7. Y ahora vengo acá y escribo mi respuesta. Y igual a 7. Entonces ya tengo la y que buscaba, ¿no? Se me preguntaba la y de esta x. Ahí está la y que se me solicitaba. Muy bien. Vamos a borrar otra vez para resolver la segunda parte, que es la preimagen de menos 4. Entonces borro por aquí. Entonces ahora se me pide la preimagen de menos 4. Entonces, cuando se me pide una preimagen, o sea, me están pidiendo una preimagen, o sea, me están pidiendo una x. Por tanto, este menos 4 debe ser una y. ¿Cuál es el chiste del ejercicio? Que en el criterio y que veo, y que cambio por menos 4. Entonces, esto no es muy difícil porque solamente tengo esa y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esa y? Le voy a dejar el espacio y copio toda la ecuación igual. Me quedaría 3x más 5. Ahí como está. ¿Para qué dejé ese paréntesis en rojo? Porque ahí iba la y. Pero ahora, ¿qué va a ir? Va a ir este menos 4. Entonces lo voy a escribir. Menos 4. ¿Cómo resuelvo este tipo de ecuaciones? Bueno, yo la voy a hacer a mano y la voy a hacer con calculadora. Voy a empezar primero con lo fácil, que es con la calculadora. Entonces, cuando se pide una preimagen de este tipo, entonces yo lo que sé es que yo voy a tener que digitar ya no la parte derecha, sino que voy a tener que digitarlo todo completo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, me vengo aquí y escribo
el paréntesis, menos 4, fíjese, lo estoy digitando todo. Ahora, ¿cómo digito la igualdad? Muy fácil, con el alfa calc. Después vengo 3x, ¿cómo meto la x? Con el alfa y el paréntesis derecho. Escribo más 5. Una vez que lo tengo ahí, para que la calculadora me lo resuelva, tengo que hacer Shift Calc y aprieto la tecla igual. Y vea que aquí ya me está dando el resultado que x es menos 3, pero igual vuelvo a digitar para estar seguros y resulta que x es igual a menos 3 en efecto. Entonces escribo mi respuesta, x igual a menos 3. Y ya la puedo escribir aquí como respuesta definitiva, x igual a menos 3. ¿Cómo hago esto sin la calculadora? Muy sencillo, vamos a ver. Esto se resuelve, esto es una ecuación lineal. Entonces, fíjese que este paréntesis de la izquierda lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque al frente del paréntesis no hay ningún menos ni ningún número multiplicando. Entonces, quito el paréntesis y me quedaría 3x más 5. Recuerde que yo lo que busco es dejar la x solita. Entonces, lo primero que voy a quitar es este 5 de acá, que está sumando o positivo, como lo quieras ver. Entonces, lo voy a pasar al otro lado, negativo. Entonces, el menos 4, este se mantiene en la izquierda. Y ahora el menos 5 pasa con diferentes signos. O sea, el 5 que estaba acá pasa con diferente signo a la parte izquierda. Y en la parte derecha el 3x queda solito. Resuelvo esto. Menos 4 menos 5, eso me da menos 9. Y del otro lado me quedaría el 3x. Ahora, este 3 está multiplicando a la x. Entonces, para quitarlo de la parte derecha, como está multiplicando a la x, debe pasar a dividir al otro lado. Entonces, menos 9 entre 3 igual a x. Ahora, si yo hago menos 9 entre menos 3, eso me da como resultado menos 3 igual x. La misma respuesta que obtuve con la calculadora. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la parte de graficación de funciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a graficar esta primera función. Vamos a escribirla acá. F definida de R en R, tal que f de x es igual a 2x menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo este criterio, lo que yo le voy a hacer es el dibujo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿O qué es lo que sucede con esta función? Esta función resulta que el dominio es este y el codominio es este. Cuando me dice f definida de R en R, básicamente lo primero que me aparece aquí vendría a ser el dominio, o sea, el conjunto A. Y este otro de acá es el codominio, o sea, el conjunto B. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a graficar, voy a darme algunos valores de x. Entonces, recuerde que en el primer conjunto están las x y en el segundo conjunto están las y. Entonces, lo que yo voy a hacer es darme algunos valores de x. ¿Cuáles valores? Los que se me ocurran. ¿Cuántos? Los que usted quiera hacer. En mi caso, yo voy a hacer unos poquitos. Voy a hacer, por ejemplo, voy a hacerme el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1. Voy a hacerme estos 5 valorcitos. ¿Ok? Recordemos que este va a ser el conjunto A y este va a ser el conjunto B. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que para estos valores, estos 5 valorcitos que yo me estoy inventando de manera aleatoria, yo lo que necesito es ver cuál es
la correspondiente y de este menos 3, o sea, cuál es la imagen de este menos 2, cuál es la imagen de ese menos 1, cuál es la y o la imagen de este 0, cuál es la y o la imagen de este 1. ¿Para qué? Para darme una idea de qué es lo que hace esta función. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcularle las y, o sea, las imágenes a estos 5 valores que me inventé. ¿Por qué me inventé esos? No hay ninguna razón en particular. Simplemente me los inventé. ¿Por qué 5? No hay ninguna razón en particular. Simplemente porque decidí que sean 5. ¿Por qué 5? ¿Y por qué no 10? Bueno, el asunto es que si usted se da cuenta, el dominio son los reales. O sea, yo técnicamente, y tengo que hacerlo con todos los números sabios y por haber, o sea, todos los números que usted conoce hasta este momento en secundaria, yo tendría que calcularles la correspondiente imagen a todos esos valores y pues no acabaría nunca. Entonces por esa razón yo escojo unos poquitos. ¿Para qué? Para que con esos poquitos me den una idea de qué es lo que hace la función. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es que con este menos 3 voy a calcularle la imagen. Entonces voy a escribir aquí f de menos 3. Esto que acabo de escribir se lee así, f de menos 3. Y se entiende la imagen de menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto de acá es una forma abreviada para no escribir la frase completa. La imagen de menos 3. Entonces, simplemente, para evitar escribir la imagen de menos 3, uno escribe f de menos 3, tal y como lo dice aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo la imagen de menos 3? Claro, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente este menos 3, que es una x, voy a llegar y la voy a sustituir ahí, donde haya x. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. 2, bueno, voy a hacerlo con azul. 2, recordemos que donde hay x, ahora pongo un paréntesis. ¿Y quién va a ir ahí adentro? Claro, el menos 3. El valor de x al que le ocupo calcular su respectiva y. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Simplemente esto de aquí lo meto en la calculadora. O sea, simplemente este valorcito de x aquí, llego, lo sustituyo ahí donde hay x y eso me va a dar el correspondiente valor de y. Entonces me lo traigo para acá. Vamos a correr esto un poco. Y sustituyo. Vamos a escribir 2, paréntesis, el menos 3. El menos 3, pongo menos 1, la tecla igual, y eso me daría menos 7. Entonces, de una vez escribo el menos 7. ¿Qué es lo que he encontrado acá? Entonces, lo que he encontrado acá es que si x vale menos 3, entonces su respectiva imagen sería acá menos 7. ¿Qué es lo que voy a hacer con los otros valores de x que me di por acá? Voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, voy a ir haciendo esto. F de menos 2, o sea, la imagen de menos 2, esto sería exactamente lo mismo que cambiar en toda la función, en lugar de x, voy a cambiar por menos 2. Entonces voy a ir un poco más rápido acá. Fíjese, en lugar de x escribí el menos 2, el menos 1. Esto le va a quedar a usted de tarea que lo meta en la calculadora y compruebe que esto me va a dar menos 5. Ok, vamos con la imagen de menos 1. La imagen de menos 1 de igual manera, ¿verdad? En la misma función, o sea, esta que estoy subrayando, hago 2 y en lugar de la x voy a cambiar por el menos 1. ¿Ok?
2 por menos uno en la calculadora, eso me va a dar menos 3. Ahora voy con el 0, ¿verdad? O sea, la imagen de 0 sería 2, en lugar de la x cambio el 0, ¿verdad? Y esto me va a dar menos 1. Y vamos con el último, que es 1, o sea, la imagen de 1 sería 2 por 1 menos 1, y esto me daría 1. Muy bien. Entonces, dicho esto, utilizando el criterio y habiendo sustituido cada valor de x en el criterio, resulta que la imagen de menos 2 me dio menos 5, la imagen de menos 1 me dio menos 3, la imagen de 0 me dio menos 1 y la imagen de 1 me dio 1. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es explorando el comportamiento de esta función, o sea, de la función f de x igual 2x menos 1. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es que yo voy a escribir el gráfico de dicha función. ¿Qué es el gráfico de la función? Es básicamente el conjunto de todos los pares ordenados de la función. Es decir, si yo ya sé que el menos 3 va con el menos 7, entonces lo voy a poner como un par ordenado. Menos 3, menos 7. Así. El menos 2 va con el menos 5. Entonces yo escribo menos 2, menos 5 como par ordenado. Después, también tenemos que el menos 1 siendo la x con su respectiva y menos 3, o sea, menos 1, menos 3. Recuerde que los pares ordenados siempre se escribe primero la x y después la y. Muy bien, el 0, que es la x, va con su respectiva y, que es el menos 1, o sea, el 0, menos 1. Y después el 1, 1. Ya he completado todos los pares ordenados de ese diagrama de Venn. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es la gráfica. La gráfica es básicamente tomar todos estos pares ordenados y ponerlos en un sistema de coordenadas, o sea, representarlos con puntos en un sistema de coordenadas x, y. Muy bien. Vamos a borrar la pizarra. Muy bien. Entonces, para hacer la gráfica, vamos a representar todos estos puntos, ¿verdad? Todos estos pares ordenados en un sistema de coordenadas x, y. Entonces, para eso ocupo un eje x y un eje y. Para ello yo voy a utilizar la regla y vamos a ver, vamos a poner el eje x por aquí. Y vamos a poner el eje y. Recuerde que el eje x es el horizontal y el eje y el vertical. Muy bien. Entonces, dicho esto, lo primero que voy a hacer es que voy a graficar el punto menos 3, menos 7. ¿Ok? Vamos a hacer
Vamos a hacer la gráfica, el sistema X un poquito más abajo, más largo. Ok. Entonces el punto menos 3 menos 7 estaría más o menos por acá. Vamos a escribirlo. Ok, más o menos este sería el punto menos 3, menos 7. Vamos a comprobar por qué. Ese punto que está ahí en rojo, si yo lo proyecto sobre el eje X, fíjese, vendremos acá, línea punteada, llegaría aquí. Y fíjese que estaríamos sobre el eje X en el punto menos 3. Recordemos que este es el origen. Entonces aquí sería el menos 1, este sería el menos 2 y aquí estaríamos en el menos 3 en efecto. Ahora, recordemos el puntico. El puntillo, si lo proyectamos sobre el eje Y, venimos para acá, estaríamos aquí donde estoy marcando en el eje Y. Si partimos desde el origen, recuerde que hacia abajo contamos negativo, entonces tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7, que sería el valor sobre el eje Y. Muy bien, entonces en efecto, ese punto que acabamos de hacer, ese es el que nos funciona. Muy bien, vamos a quitar todo esto. Ahora vamos a hacer el siguiente punto. El siguiente punto sería el punto menos 2, menos 5. El punto menos 2 menos 5 sería, vamos a ver, sería este de acá. De nuevo, puedo comprobar que este punto, si lo proyecto sobre el eje X, llevaría aquí. Recordemos que en el eje X, si este es el origen, hacia la izquierda contamos negativo, o sea, menos 1, menos 2, ahí. Y siempre sobre el mismo eje X, si contamos hacia la derecha, contamos positivo, o sea, 1, 2 y así sucesivamente. Eso es un pequeño recordatorio. Ok, ahora este mismo punto, si lo proyectamos sobre el eje Y, llegaríamos aquí donde estoy marcando. Acuérdese que en el eje Y, hacia arriba contamos positivo y hacia abajo contamos negativo. Entonces, partiendo del origen, cuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, en efecto, ese punto está bien graficado. Ok, voy a borrar todo eso porque no lo necesitamos. Vamos con el tercer punto, que sería el punto menos 1, menos 3. El punto menos 1, menos 3 estaría aquí. Vamos a verlo. Estaría ahí. Vamos con el siguiente. Sería el punto 0, menos 1. Recuerde que cuando tenemos 0, menos 1, la primera componente es 0. O sea, x vale 0 y en y vale menos 1. O sea, este sería un punto sobre el eje y a la altura de menos 1. O sea, el punto aquí sería este. O sea, quedaría sobre el eje y a la altura de menos 1. Finalmente tenemos el punto 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Este me quedaría justamente ahí. Muy bien. Vamos a achicarlo un poco. Si yo me doy cuenta, con esos 5 puntos que yo hice, yo me doy una idea de qué es lo que la gráfica haría. El pequeño gran problema de todo lo que yo he realizado es que la función originalmente tenía infinita cantidad de puntos. ¿Por qué infinita cantidad de puntos? Porque el dominio era los números reales.
Y yo simplifiqué el problema y lo simplifiqué tanto que solamente hice 5 valores de x. Cuando esta función tiene una cantidad infinita de puntos x. ¿Por qué? Porque su dominio es R. Entonces quiere decir que técnicamente esta gráfica no es la gráfica de la función. ¿Por qué? Porque solamente hice una gráfica para 5 puntitos, o sea, me quedé corta. La gráfica quedó corta. Entonces, lo que sí podría yo decir es que eh, este ejercicio me ayuda a tener una idea de cómo va esa gráfica. O sea, básicamente, si yo me hubiese dado una mayor cantidad de valores de x, obviamente hubiese tenido una cantidad mayor de puntos. Y resulta que todos esos puntos hubieran empezado a quedar alineados aquí. Fíjese, si yo me hubiera dado más valores de x y calculo más puntos y calculo más coordenadas y más valores de y, yo hubiera obtenido una cantidad infinita de puntos que empiezan a hacer así, que empiezan a alinearse en este sentido. Y esos puntos estarían tan pegados unos de otros que uno lo que empezaría a ver es una línea continua. ¿Por qué? Porque los puntos estarían tan pegados unos de otros que empezaría a pasar esto, una línea continua, así. Entonces, a pesar de que si bien es cierto me quedé corto con la gráfica, yo lo que sí tengo claro es que haberlo hecho con 5 puntos me permite darme una idea de cómo es la gráfica. O sea, esos puntos casi que me dicen, ok, si yo continúo haciendo más puntos, todos los puntos hubieran seguido esa dirección. Entonces, para fines prácticos, yo podría hacer simplemente una recta. O sea, esos 5 puntos alineados me dan una idea de que la gráfica básicamente sería una recta. Ahora, la cuestión es, ¿realmente sería una recta? Sí, pero aparte de que si es una recta, uno tiene que tener pendiente en su cabeza que esa recta en realidad son puntos que están tan pegados unos de otros, ¿verdad? Son puntos que están pegados, tan pegados unos de otros que lo que uno empieza a ver es una línea continua. ¿Ok? Ahora, dicho esto, si yo dejo la gráfica así, todavía tendría un error. ¿Por qué? Porque esta gráfica tiene un inicio y tiene un final, o sea, está cortada. Y yo sé que al ser el dominio de los números reales, fíjese aquí, al ser los números reales su dominio, no tendría ni un comienzo ni un final, esta seguidilla de puntos. Entonces, por esa razón, es que esto yo lo solucionaría poniéndole esas dos flechitas allí. Esas dos flechitas me indican que esa seguidilla de puntos tan pegados unos de otros continuaría indefinidamente en ambos sentidos de la recta. Muy bien. Y esa entonces sería la gráfica. Muy bien, ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. Para ello vamos a borrar. Vamos a borrar nuestro pizarrón. Muy bien. Ahora
vamos a graficar la segunda función, que sería una función f definida de R en R, tal que f de x es igual a x a la 2 menos 4. Muy bien. ¿Cuál es el asunto acá? De nuevo, tenemos que el dominio de esta función, o sea, el conjunto A o conjunto de salida, son los números reales. El codominio o conjunto B también son los números reales. Entonces, inmediatamente, yo lo que me viene a la mente es que en el dominio, aquí hay una cantidad infinita de puntos. Y yo no podría encontrarle la imagen a todos esos puntos. ¿Por qué? Porque no acabaría nunca. Entonces, para darme una idea de qué es lo que estaría pasando acá, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer yo es a darme unos cuantos puntos. ¿Para qué? Para que eso me dé una idea de qué es lo que hace la gráfica, cómo se grafica. De nuevo, no puedo ir de punto en punto porque no acabaría nunca. Entonces voy a darme unos cuantos valores en el conjunto A. ¿Cuántos valores me voy a dar? Los que yo quiera. ¿Cuáles valores me voy a dar? También los que yo quiera. Entonces yo en este caso voy a hacerlo con el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Usted los puede hacer con otros valores totalmente diferentes. Entonces, estos recuerde que son valores de x. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer a estos valores de x? Voy a encontrarles su correspondiente y. ¿Ok? ¿Para qué voy a hacer eso? Para poder hacer los puntitos en el plano cartesiano, que en definitiva eso vendría a ser la gráfica, perdón. Entonces, recordemos, menos 2 es un valor de x. Acá menos 2, entonces voy a calcularle la imagen, o sea, voy a calcularle la y. Recordemos que cuando yo escribo f de menos 2, esta es una forma abreviada para no escribir la imagen de menos 2. Entonces, si menos 2 es una x, entonces yo sé que esta x yo la voy a cambiar aquí. La voy a cambiar donde aparezca x. X que aparezca, x que cambio por menos 2. Entonces, de nuevo, escribo el paréntesis al cuadrado, ¿verdad? Ahí es donde iba la x y escribo el menos 4. ¿Quién va a ir dentro de ese paréntesis en rojo? Ahí va a ir el menos 2. Y eso lo resuelvo con la calculadora. Entonces, introduzco el menos 2 entre paréntesis, tal y como aparece en la pantalla. Pongo el menos 4 y esto me da 0. Entonces, esto me dice que la imagen de menos 2 es 0. Entonces vengo y lo escribo acá, 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer lo mismo con todas las otras x. Voy a calcularles su respectiva y. Entonces, f de menos 1 sería, voy a ir un poco más rápido acá, menos 1 a la 2 menos 4. Póngale pausa al video, lo realiza y comprueba que eso me va a dar menos 3. La imagen de 0. Esto me va a dar, bueno, esto sería 0 a la 2 menos 4 y esto me va a dar menos 4. Luego la imagen de 1 que sería menos 1 a la 2 menos 4, esto me daría menos 3. Y me falta la última, ¿verdad? Que sería esta, la imagen de 2. Esto sería 2 a la 2 menos 4. Y esto si lo hago me quedaría 0. Muy bien. Dicho esto,
Dicho esto, entonces, tendríamos que la imagen de menos 1, esto me da menos 3. La imagen de 0, eso me da menos 4. La imagen de 1 me dio menos 3. Y la imagen de 2 me dio 0. Ya tenemos todas las 5x que elegí, ya le calculé sus respectivas y's. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a escribir el gráfico. Acuérdense que hay diferencia entre gráfico y gráfica. Entonces, el gráfico sería, vamos a mejorar esto, el gráfico sería el conjunto de todos los pares ordenados. O sea, es escribir la dupla XY. Entonces, en este caso, el menos 2 va con el 0. Entonces sería menos 2,0. ¿Ok? Después, el menos 1 con el menos 3. Entonces sería menos 1, menos 3. Recordemos que siempre se escribe en el orden XY. Luego tendríamos el 0 con el menos 4. Vamos acá, ¿verdad? El 1 con el menos 3. 1 con el menos 3. Y finalmente el 2 con el 0. Y cierro mi gráfico. Ok, ahora voy a hacer la gráfico. Perdón, la gráfica. Ok, recuerden que para eso lo que yo necesito es hacer un sistema XY. Entonces, para eso voy a recurrir a la regla. Este de acá va a venir a ser el eje Y. Y este otro el eje X. Vamos a ponerlo por aquí. Este es el eje X. Y este va a ser el eje Y. Recuerde, en el eje X, hacia la derecha contamos positivo. Hacia la izquierda contamos negativo. En el eje Y, hacia arriba contamos positivo y hacia abajo contamos negativo. Muy bien. Entonces, el primer punto que voy a hacer es el punto menos 2, 0. Entonces, menos 2, 0 en X vale menos 2. Eso es lo que me da a entender, eso es lo que me va a implicar, es que este es un punto sobre el eje X a la altura de menos 2. O sea, ese punto estaría justo aquí. Muy bien. Vamos con el próximo. Tendríamos el punto menos 1, menos 3. Entonces, ese punto, menos 1, menos 3, estaría ahí. ¿Por qué? Porque a la altura de X llega aquí. Acuérdese que se empieza a contar desde el origen. Aquí estamos en 0, 1. Negativo, ¿verdad? 1 positivo, 2 positivo, sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese puntillo ahí. Y a la altura de, vamos a ver, y a la altura de Y llega aquí, a este valor. Y ese sería el menos 3, fíjese, en Y contamos desde el origen, aquí estamos en 0, 1, 2, 3, pero 3 negativo, ¿verdad? Porque hacia abajo son negativos. Muy bien. El siguiente punto sería el punto 0, menos 4. El 0 menos 4 es un punto sobre el eje Y a la altura de menos 4. O sea, ahí. Vamos ahora con el punto 1, menos 3.
el 1 menos 3 estaría acá. En este punto, si lo proyecto sobre el eje Y, fíjese, llegaría aquí. Y ahí estamos, en X estaríamos en 1. Y si lo proyecto sobre el eje Y, fíjese, vendría aquí, ahí. Ahí estaríamos en menos 3, fíjese, menos 1, menos 2 y menos 3. Igual, esto no es relevante, simplemente lo borro. Y finalmente vamos con el 2,0. El 2,0 es un punto sobre el eje X a la altura de 2. O sea, este punto estaría aquí. Entonces, de nuevo, llegamos a la conclusión de que estos 5 puntos, si bien es cierto, no son la gráfica de la función que se me pedía, sí me permiten dilucidar cómo va esa gráfica, o sea, cuál es la tendencia de esa gráfica. Si yo le grafico muchos más puntos, pues voy a tener una idea más clara de la gráfica. Entonces, con base en esto, si yo empezara a hacerle otros puntos más, esta gráfica lo que empezaría es a hacer algo como así, fíjese. Una serie de puntos alineados en ese sentido. Y el asunto es que todos esos puntos irían tan pegados, entre más puntos usted empiece a calcular, entre más puntos calcules, los puntos empiezan a quedar tan pegados unos de otros que lo que uno empieza a ver es una línea continua. Entonces quiere decir que la gráfica sería algo como esto. Fíjese que le estoy poniendo la flechita ahí de una vez. ¿Por qué le estoy poniendo esa flechilla ahí al final? Porque recuerde que el dominio son los números reales. Y estos, por decirlo de cierta manera, no tienen ni un primer elemento ni un último elemento. O sea, esa gráfica no podría tener un comienzo y un final. Entonces, esas flechitas me indican que esa seguidilla de puntos continuarían de manera indefinida. Muchas gracias.